Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer un nuevo video, una nueva clase. Vamos a seguir hablando del tema anterior, que es la presión. Recuerdan que la presión la definíamos como la fuerza sobre el área. O sea, la fuerza medida en kilogramos fuerza dividido el área o la superficie medidas en centímetros al cuadrado. Eso era lo que habíamos visto la vez pasada, habíamos trabajado y habíamos hecho algunos cálculos al respecto. Entonces la presión está definida como la fuerza por unidad de área, digamos. Muy bien, ahora vamos a hacer una experiencia para demostrar y poner en evidencia una presión que constantemente ejerce el ambiente sobre nosotros y no nos damos cuenta. Entonces vamos a hacer una experiencia. Quizás ya la vieron en algún libro o en algún video incluso. Hay muchos videos en internet. Bien, acá tengo un vaso de plástico vacío y cuando uno dice, bueno, este vaso está vacío, en realidad el vacío es relativo, porque aunque no nos demos cuenta y aunque parezca mentira, esto está lleno de aire. ¿Sí? Parece una estupidez, porque decir, mira vos lo que está explicando este tipo. Pero bueno, no es tan obvio si uno se lo pone a pensar. Esto está lleno de aire. No nos damos cuenta, nosotros no le damos mucha bolilla a eso. Es más, todo el ambiente está lleno de aire. Si no tendría aire, no podríamos vivir. Entonces, la experiencia que vamos a hacer ahora tiene que ver con este aire. ¿Sí? Con el aire que uno piensa que no, o sea, como que no interfiere mucho, solamente sirve porque es el lugar de donde tomamos el oxígeno, digamos. Bueno, la realidad es que el aire no solamente está presente en todos lados, sino que también el aire pesa. El aire es un gas, pero los gases también pesan. Uno dice, bueno, pero uno no se da cuenta de que esté pesando. Uno podría hacer la experiencia de poner una especie de balancita muy delicada, un globo desinflado y un globo inflado, y vamos a ver que el globo inflado pesa más que el globo desinflado. Eso lo pueden hacer si quieren con una maderita muy finita, un globo desinflado colgado de un lado, un globo inflado del otro, y lo agarran del medio con un alambrecito o algo así, van a ver que eso se va a mover para el lado del globo inflado. Y con eso van a demostrar que el aire en realidad pesa. Muy bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Acá tenemos este vaso vacío, o mejor dicho, bueno, lleno de aire. Tenemos una vela y yo acá tengo agua con un poco de colorante, que parece agua sucia, pero bueno, este es colorante de color óxido, digamos. Así que lo que tengo es agua. Yo lo que voy a hacer es, voy a volcar un poco de agua acá en el plato, ahí un poquito así, y voy a prender la vela. Eso es si esto quiere, ¿no? Ahí está, perfecto. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar este vaso, lo voy a poner sobre la vela y veamos qué pasa. Vamos a tener que esperar un ratito. Y ahí pasó algo. ¿Qué pasó con toda el agua que estaba en el plato? ¿A dónde quedó ahora? Ahí se puede ver por ahí si lo levanto. ¿Dónde está el agua que estaba en el plato? Está dentro del vaso. Bueno, esta experiencia quizás ya la vieron en algún lado. Vamos a poner ahí. Esta experiencia quizás ya la vieron en algún lado. Y esto es debido a la presión atmosférica. ¿Sí? Adentro del vaso hay aire. Afuera del vaso también hay aire. Y ese aire hace una presión. Ahora en un ratito vamos a mirarlo en el pizarrón. Lo voy a explicar mejor con unos dibujos para que se entienda más. Esto por un lado. Por otro lado, acabamos de hablar de la presión atmosférica, algo que nosotros no sabíamos, y es la presión que ejerce el aire. El aire ejerce presión y es el causante de que pase este efecto. Ahora, no solamente existe la presión atmosférica, que es una forma también, es una unidad de medida también de la presión. No solamente la presión se mide en kilogramos sobre centímetro cuadrado, sino que también se puede medir en atmósferas. ¿Sí? O sea, cuánta presión está ejerciendo algo, pero medidas en atmósferas. Y hay otra forma de medir presiones con este aparatito, por ejemplo, que seguramente el que tiene auto, o el que alguna vez estuvo en algún taller mecánico, trabajó en algún taller mecánico,
o pasó por alguna gomería seguramente, o acompañó a algún familiar, a algún padre, a algún tío, a una gomería, este aparatito lo habrá visto, y ahí podemos ver, no sé para dónde tendría que mover esto, ahí podemos ver que hay varias formas de medir la presión. ¿Sí? Hay bares, PSI, dice lo que está en rojo, y hay distintas gamas de números, digamos, uno que son rojos, otros que son negros, y esas son distintas escalas. No solo distintas escalas, sino distintas unidades de medida de la presión. Este aparato mide presión, pero no lo está midiendo en lo que nosotros lo medíamos, que era kilogramos sobre centímetro cuadrado, sino que lo está midiendo en otras unidades, como el PSI, o el bar, o el pascal, que también decía ahí. Entonces lo que vamos a ver hoy es justamente eso. Vamos a ver un poco de presión atmosférica y también en qué otras unidades se puede medir la presión, que son en realidad las que se utilizan más a menudo. Por ejemplo, como les decía, cuando uno va a inflar las ruedas de los autos, la unidad que se mide en realidad no es en kilogramos sobre centímetro cuadrado, sino que el aparato nos va a medir muy probablemente o en bares o en PSI. Así que bueno, pasemos al pizarrón y veamos este tema de las distintas unidades de cómo se puede medir la presión. Muy bien, hace un ratito dijimos que el aire ejercía una presión sobre los objetos y a esa presión la denominábamos presión atmosférica. Vamos a ver un poquito mejor qué quiere decir eso de presión atmosférica. Acá tengo varios dibujitos. El primer dibujo es el planeta Tierra y la capa de aire exterior, que es la atmósfera. Más o menos la atmósfera tiene unos 100 kilómetros de altura, ¿sí? O sea que el aire, en realidad, la cantidad de aire son 100 kilómetros de alto. O sea, es un montón, es realmente muy grande y tenés mucho aire sobre nuestras cabezas. De cierta forma, podríamos decir que si nosotros nos paramos acá parados, nosotros tenemos una columna de aire encima nuestro. Todos estos 100 metros de atmósfera, si yo estoy parado acá, tengo 100 metros de atmósfera encima mío, que sería este dibujo que está acá. La persona y todo el aire que tiene encima. De cierta manera es como estar en el fondo de una pileta, ¿sí? Como estar parado en el fondo de una pileta, pero en vez de tener agua encima, lo que tenemos es aire. Claro, abajo en una pileta uno se daría cuenta enseguida que estás parado en una pileta y sentís la presión. No sé si alguien se metió alguna vez en alguna pileta, se siente como muy profundo, ¿no? En las piletas que son de 4 metros o algo por el estilo, se siente como una presión en los oídos, porque claro, el agua está justamente haciendo presión y busca entrar, o por lo menos aprieta, digamos, hace presión en toda la superficie del cuerpo, y bueno, los oídos son sensibles con respecto a eso. Entonces, estar parado en la superficie de la Tierra es como estar en el fondo de un mar de aire, ¿sí? Estamos en el fondo del océano de aire. El océano sería todo este. Bueno, entonces nosotros estamos sumergidos en ese fondo, en ese océano de aire, y ese aire justamente pesa. Entonces, ese peso genera una presión. Nosotros habíamos dicho que la presión era la fuerza sobre el área. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza? Y el peso del aire. El peso del aire va a ser la fuerza. Y el área, bueno, va a ser el área que yo estoy ocupando. Esta relación es la que genera la presión atmosférica, lo que nosotros denominamos como presión atmosférica. Muy bien, esto es, ya entendimos un poco mejor qué es la presión atmosférica. Ya podemos ver algunos efectos. ¿Qué efectos provoca en nosotros que existe esa presión atmosférica? Nosotros no nos damos cuenta que estamos sometidos a esa presión. Si nos meteríamos dentro de una pileta, sí nos damos cuenta que estamos sometidos a presión, porque no es nuestro hábitat natural. Pero cuando estamos en nuestro hábitat natural, en la superficie de la Tierra, no nos damos cuenta, estamos acostumbrados a sentir la presión y no nos damos ni cuenta de que existe. Pero podemos observarla con algunos experimentos. Por ejemplo, el experimento que hicimos recién del vaso con la vela. ¿Qué es lo que hicimos? Primero que nada, nosotros teníamos, no sé, el plato con agua y el vaso, así, dado vuelta. Acá, antes de sumergirlo y antes de prender la vela, yo tengo aire acá afuera del vaso y también tengo aire adentro del vaso. Y como las temperaturas son iguales, el vaso está exactamente a la misma altura del resto de esta horizontal, la presión es exactamente la misma, afuera que adentro del vaso. Entonces, bueno, básicamente la presión afuera es igual, esta presión es igual a la presión de acá adentro. Perfecto.
Ahora yo lo doy vuelta, lo apoyo en la base, en el plato y prendo el fuego. Primero, cuando yo apoyo el vaso en el plato, como después le cargo el agua, no entra agua acá adentro, ¿sí? Acá, o por ahí habrá entrado, pero muy poquitita. Entonces todo el agua está afuera. ¿Por qué? Porque el aire cuando entró, el aire ocupó un cierto espacio. Entonces yo lo que hago es prendo el fuego. Cuando yo prendo el fuego, el aire que está dentro del vaso se calienta. Cuando el aire se calienta, se expande. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando se expande, quiere salir, quiere justamente expandirse y ocupar más volumen. Como el vaso es rígido, obviamente no puede hacer como un globo de hincharse. ¿Qué es lo que hace? Bueno, salen algunas pequeñas burbujitas que por ahí casi ni se notan. Salen algunas pequeñas burbujitas por acá abajo. Y se escapa un poco de aire. ¿Por qué? Porque está caliente. Pero claro, en algún momento el oxígeno que está dándole combustible, digamos, a la vela, se acaba. Cuando se acaba el oxígeno, la vela se apaga. Cuando se apagó la vela, ya no hay nada que caliente el aire adentro del vaso, entonces el aire se enfría de repente. Y cuando el aire se enfría, reduce su presión y reduce su volumen. Al reducir su volumen, sobre todo al reducir su presión, ¿qué es lo que pasó? En el siguiente paso, lo que pasó fue que, como ya lo vimos, entró el agua adentro, acá quedó mucha menos agua, y toda el agua entró adentro del vaso. ¿Por qué entró el agua? Porque lo que pasó fue esto, hizo esto el agua. ¿Por qué entró? Bueno, porque cuando se enfrió el aire, se redujo la presión adentro del vaso, acá hay menos presión, hay una P chiquita, pero la presión que estaba afuera no cambió. La presión atmosférica sigue siendo grande. La presión que cambió es la de adentro, porque se enfrió el aire. Pero afuera estuvo siempre de la misma medida. Estuvo siempre como acá. La presión fue la misma siempre afuera. Entonces, como esta presión era más grande que la presión que estaba adentro, el agua sufrió justamente, se sometió a la presión atmosférica. Y esa presión hizo que el agua ingrese dentro del vaso. Porque acá había menos presión. Entonces, aquí este es un efecto de justamente la presión atmosférica. De tantas veces repetirlo ya uno se vuelve loco. Otro caso común es cuando tomamos una gaseosa o incluso cuando tomamos mate. Vamos a ver cómo me sale un mate. A ver, la idea sería cuando uno toma con bombilla, ¿no? O sea, vamos a suponer que esto es así. Y acá no sé cómo voy a dibujar. Ahí, vamos a dibujar. Vamos a suponer que esto es una persona tomando mate, con cara de medio de loco. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo un mate que está sometido a la presión atmosférica y adentro de la bombilla también hay aire, ¿sí? Afuera del mate y adentro de la bombilla también hay aire, en todos lados hay aire. Y la presión es la misma en todos lados, afuera y adentro. Hasta que yo genero que baje la presión cuando uno absorbe, ¿no? Cuando uno succiona, lo que está generando en realidad es que baje la presión de aire adentro de la bombilla. Entonces la presión de adentro de la bombilla es más chiquitita, pero la presión de afuera quedó igual. Pasó lo mismo que con el vaso. Disminuyó la presión adentro de la bombilla y la presión de aire que está afuera empujó el líquido hacia adentro de la bombilla. Igual que acá. La presión de afuera, que era mayor, empujó el líquido hacia adentro, donde la presión era menor. Entonces, en realidad, cuando uno dice, bueno, uno toma una gaseosa con bombilla o toma un mate con bombilla, lo que está pasando es que uno baja la presión dentro de la presión de aire dentro de la bombilla y eso hace que la presión atmosférica exterior empuje el líquido hacia adentro y uno lo pueda tomar. Bien, esto es más o menos la parte conceptual. Ahora vamos a algunos numeritos. Vamos a ver cuánto vale la presión atmosférica, porque estamos hablando de presión, dijimos que la presión era la fuerza sobre el área, perfecto, y dijimos que todo esto se debe a la presión atmosférica, pero ¿cuánto vale la presión atmosférica? Ahora lo vemos. Bueno, antes de ver cuánto vale la presión atmosférica, me olvidé de comentarles algo. Habíamos dicho que la presión es igual a la fuerza sobre el área. La fuerza en este caso, como estamos hablando de presión atmosférica, la fuerza es el peso del aire que tenemos encima. Vamos a suponer dos situaciones. En una situación estoy parado a una altura de 0 metros sobre el nivel del mar, o sea, en el llano, digamos. Y en otra situación estoy en una montaña muy, muy, muy alta, en el pico de esa montaña, parado ahí. Esta línea que está acá representa el límite de la atmósfera.
Habíamos dicho que la atmósfera, desde la atmósfera hasta la superficie de la Tierra, son 100, más o menos, 100 kilómetros. 100 kilómetros de atmósfera. Entonces, si esta montaña es muy, muy, muy alta, la cantidad de aire que voy a tener sobre mi cabeza, si estoy subido a esa montaña, es mucho menor a la cantidad de aire que voy a tener si estoy abajo de la montaña. Con lo cual, la fuerza, el peso que está haciendo este aire sobre mi cabeza es menor en esta situación y es mucho mayor en las situaciones donde estoy abajo de la montaña. Con lo cual, si el peso del aire que tengo sobre mi cabeza es menor, la presión atmosférica cuando estoy arriba de la montaña va a ser menor. Y la presión atmosférica cuando estoy abajo de la montaña, a nivel del mar, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tengo una columna de aire mucho más grande sobre mi cabeza, haciendo más peso y provocando más presión. Entonces, esto es importante que entiendan esta idea, porque es útil, digamos, para relacionarla con algunos de los males que suceden cuando uno va a una altura muy grande, no sé, 1000, 2000, 3000 metros de altura, que digamos, son distintos problemas, pero en general uno les llama apunamiento. Bueno, ¿qué pasa? Uno se siente mal, le duele la cabeza, le duelen los oídos, zumban los oídos, que era lo que habíamos dicho antes. Por ahí se siente descompuesto, pero fundamentalmente el dolor de cabeza y el tema de que sumen los oídos, que es parte del apunamiento, tiene que ver con la presión atmosférica. Claro, duele la cabeza porque la cantidad de oxígeno que hay a esta altura no es la misma, porque la densidad del aire cambió, está muy alto, la presión es mucho menor. Entonces hay un poco menos de oxígeno, nos duele la cabeza porque el organismo registra que hay menos oxígeno, registra también que hay menos presión. El organismo humano está acostumbrado y está creado para vivir a nivel del mar. Evidentemente, si uno se cría a grandes alturas ya está habituado, se habitúa y ya después no lo siente, no se da cuenta de la diferencia. Pero si uno toda la vida vivió a nivel del mar y se va de vacaciones a las montañas, por ejemplo acá en Argentina, no sé, a Jujuy, a Salta, en la parte del altiplano, las alturas realmente son por arriba de los 2000 metros. Entonces la gente esa que vive ahí ya está acostumbrada, no tiene un problema grande, no sufre un problema de salud. Pero si vamos nosotros, y vamos a tardar quizás 2, 3, 4 días en habituarnos a ese cambio de altura. Incluso le pasa a los jugadores de fútbol, cuando van a jugar a Bolivia, a Perú, bueno, en fin, en países donde la altura es grande, claro, tienen que habituarse, porque el rendimiento físico no va a ser el mismo. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas, porque la presión atmosférica a grandes alturas no es la misma que sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente tengo menos columna de aire, el aire entonces pesa menos y hace menos presión. Y al ser menor la presión, bueno, provoca algunas dificultades de salud. Bien, eso por un lado. Por otro lado, habíamos dicho que queríamos ver cuánto valía la presión atmosférica. Bueno, una atmósfera se dice que vale 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. ¿En qué circunstancia vale esto una atmósfera? Bueno, en la circunstancia en que estemos sobre el nivel del mar. Ya dijimos, si estamos en una montaña va a cambiar. Y aparte de estar sobre el nivel del mar, en particular este valor se fija como un valor promedio, un valor de referencia. Pero la realidad es que depende de la situación climática, el clima, la época del año, la latitud donde estemos en el planeta. Todo eso hace que la atmósfera, la presión atmosférica en un lugar dependa de muchas cosas. Con lo cual no siempre vale un kilogramo, un kilogramo, 0,33 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Varía, pero en líneas generales, en promedio, se fija que una atmósfera vale esto. O sea, pensemos que es más o menos, estamos hablando de que la atmósfera ejerce una presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el centímetro cuadrado era un cuadradito de 1 centímetro por 1 centímetro? Es como que sobre esa área estás apoyando un peso de 1 kilo, lo cual es un montón. Y uno no se da cuenta que pasa eso, que todo el tiempo nuestro cuerpo está recibiendo esa presión. No nos damos cuenta ¿por qué? Porque nacimos en esta presión. Es difícil darse cuenta, excepto que nos sometamos a un cambio. Si vamos a la montaña, vamos a darnos cuenta que cambió la presión. O si nos sumergimos en una pileta muy profunda, también nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cambió de lo que es normal para nosotros. Bien, entonces, dentro de las otras medidas unidades de medida de la presión, ya dijimos que tenemos la atmósfera. La atmósfera también la podemos tomar como una unidad de medida. Podemos medir la presión en la atmósfera, no solamente en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, sino también la podemos medir en atmósferas. Podemos decir, bueno, la presión de esta rueda son 4 atmósferas. Pues sí, 4 atmósferas. ¿Cómo 4 atmósferas? Hay una sola atmósfera. Bueno,
La presión se define, la presión de una atmósfera se define como 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Así que si esa rueda tiene una presión de 4 atmósferas, tendrá 4 por 1,033 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esa es una forma de medir la presión. Y hay otra unidad de medida que tiene que ver con el sistema imperial, ¿sí? El sistema imperial, que nosotros lo habíamos visto, habíamos estudiado en nuestro trabajo práctico, que es el sistema que utilizan los países anglosajones, Inglaterra, las colonias que eran inglesas, por ejemplo, no sé, Australia, India, Estados Unidos. Todos ellos utilizan el sistema imperial. Entonces, ellos miden la presión, la unidad más común es medirlo en PSI. Y esto lo que quiere decir es, en realidad es libra, es una libra fuerza, sobre pulgada cuadrada. Sobre pulgada al cuadrado. ¿Sí? Sigue siendo fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Es lo mismo, pero claro, como la fuerza la miden en libras y el área la miden en pulgada cuadrada, les cambió la unidad. Esta unidad se va a llamar PSI, por sus siglas en inglés. ¿Cuánto vale? Entonces, ¿cuál es la equivalencia? Y 1 kilogramo fuerza sobre centímetros cuadrados son 14,22 PSI. Con esto nosotros podemos hacer un montón de cuentas y resolver problemas de la vida cotidiana, como les decía antes. Por ejemplo, una rueda, cuando uno va y infla una rueda en una estación de servicio, lo más probable es que el aparato esté midiendo la presión no en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, sino que lo esté midiendo en PSI o en bares también. Nosotros no nos vamos a meter en los bares porque si no vamos a hacer mucho lío y por eso muchas cuentas. Pero es una unidad muy utilizada el PSI, incluso cuando compramos, no sé, por ejemplo, bombas de agua para tratar de hacer que suba el agua al tanque. Las bombas de agua también miden la presión en PSI, muchas de ellas. O las hidrolavadoras también miden la presión que ejerce la máquina para tirar el agua a presión. ¿Cuánta presión hace? Bueno, lo miden en PSI. Entonces esto es útil para saber de cuántos kilogramos estamos hablando realmente, porque uno entiende las cosas si te la dan en kilogramos. Si me la dan en libras sobre pulgada cuadrada, no sé de qué me están hablando, porque no entiendo eso. Pero sí entendemos el kilogramo sobre centímetros cuadrados. Bien, hasta acá todo lo que necesitamos saber, lo cual se hizo larguísimo. Hasta acá es todo lo que necesitamos saber para poder empezar a resolver problemitas, que es lo que vamos a hacer exactamente ahora. Problema 1. ¿Cuántos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado soporta una rueda inflada a una presión de 30 PSI? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Entonces, este es el problema 1. Tenemos una rueda. Bueno, pongan la imaginación, vamos a suponer que esta es la rueda. Y esta rueda está inflada con una presión de 30 PSI. Claro, yo lo que quiero saber, para entender un poquito más cuánta fuerza está haciendo la cubierta esta, cuánta presión está aguantando la cubierta, yo lo que necesito saber es cuántos kilogramos, porque es lo que me están preguntando, cuántos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Me preguntan cuántos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado está soportando esta rueda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pasar? Me dan PSI y tengo que pasarlo a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que tengo que hacer, es lo que me están pidiendo. Me dan PSI, me lo dan, vale 30, y yo quiero pasarlo a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que yo quiero hacer. Bien, entonces, vamos acá a las fórmulas. Y acá tenemos las fórmulas de cómo paso de una unidad a otra. Por ejemplo, si yo tengo kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado y quiero los PSI, tengo que multiplicarlo por 14,22, que era lo que habíamos visto en la tablita anterior. Y si a mí me dan PSI y quiero los kilogramos fuerza, lo que tengo que hacer es dividirlo por 14,22. Lo mismo va a pasar si tengo datos con atmósferas. Si a mí me dan atmósferas y yo lo quiero pasar a kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, lo que tengo que hacer es multiplicar esas atmósferas por 1,033. Y si me dan kilogramos fuerza y yo lo quiero en atmósfera, lo que tengo que hacer es dividirlo. Para pasar de acá a acá, divido. Las flechas igual le dicen dónde están paradas, dónde están parados. Así. Si yo estoy acá y quiero irme hasta acá, tengo que dividir. Si yo estoy acá y quiero ir para allá, tengo que multiplicar. Muy bien, perfecto. Entonces, lo que tengo que saber bien es qué tengo y qué quiero. Lo que tengo son PSI y quiero kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Tengo PSI y quiero kilogramos fuerza. ¿Qué tengo que hacer? Dividir.
Entonces lo que voy a hacer es, voy a decir que, ¿cuánto era lo que me dieron? Esto, 30 PSI, ¿qué hay que hacer? Dividido 14,22, vamos a hacer la cuenta. Yo sé que eso me va a dar kilogramos de fuerza sobre centímetro cuadrado. 30 dividido 14,22 son 2,11 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Muy bien, y ahí ya tengo la respuesta. ¿Cómo sé que me va a dar en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados? Y por esto, porque yo tengo PSI, lo dividí por 14,22 y obtengo kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que era exactamente lo que yo quería. Muy bien, entonces ahí ya tenemos que esta rueda está soportando una presión de 2 kilos y monedas. Ahora piensen esto, nosotros habíamos dicho que la presión atmosférica era 1 kilo y moneditas. O sea que la rueda esta está soportando la misma presión que 2 atmósferas. O sea, bastante presión. Es el doble de la presión atmosférica. Bien, hasta acá entonces el problema 1. Vayamos con el problema 2. Problema número 2. El 26 de marzo de 2012, el director de cine y amante del océano James Cameron descendió al fondo de las fosas Las Marianas, el lugar más profundo del planeta, hasta una profundidad de 10.908 metros, alcanzando el suelo marino y una profundidad nunca antes alcanzada por el ser humano en solitario. Si se sabe que cada 10 metros de profundidad la presión aumenta 1 atmósfera, ¿cuál es la presión a la que se sometió el mini submarino de Cameron? ¿Y cuántos kilogramos fuerza por centímetros cuadrados soportó el casco? Bien, vamos a hacerlo. A ver, este es un problema muy interesante. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Este tipo, James Cameron, que los más grandes lo deben conocer o por ahí le debe sonar el nombre porque fue el director de la película Titanic y de otras películas más, Avatar y un montón. El tipo evidentemente hizo mucha plata con esas películas y como es muy aficionado al submarinismo y al océano, incluso hizo una expedición al Titanic, no se sumergió él, digamos, ¿no? Sumergió robots, pero realmente le interesa. Incluso en la película hay tomas digamos, reales del Titanic hundido, que está a una profundidad increíble. Realmente le gusta eso, hizo mucha plata y, bueno, no tuvo la mejor idea que meterse en este proyecto. Ir a la zona, digamos, más profunda del planeta, para ver qué clase de vida hay ahí en esas profundidades del océano. Bien, entonces lo que hizo fue juntar un grupo de ingenieros, construyeron un mini submarino. ¿Por qué mini? Bueno, porque justamente necesita ser chiquito porque la presión que va a soportar es enorme. Si uno se sumerge con algo muy grande, el área que está ocupando es muy grande y el peso del agua que está arriba también va a ser muy grande. Y tiene que aguantar, esa estructura tiene que aguantar mucho peso. Mientras más chiquito es, menos peso va a aguantar y es más fácil de que aguante y no se rompa. Porque si no, puede saltar, puede implotar y aplastarse por la presión. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él se sumergió en un lugar del océano, creo que es el Océano Pacífico, que se llama Fosa Las Marianas. Es como una especie de acantilado, digamos, pero sumergido en el agua, ¿no? Vamos a suponer que este es el nivel del mar. Vamos a hacer acá, no sé, unas gaviotas, acá un barquito, ¿sí? Acá tenemos un barquito, ese es el nivel del mar. Perfecto, y el tipo este se sumergió con su mini submarino a esta profundidad. ¿A qué profundidad llegó? Bueno, ahí nos dicen que son 10.908 metros. Estos son 10 kilómetros. O sea, imagínense que este tipo tiene 10 kilómetros de agua encima. Claramente no había chances de rescatarlo. Si le llegaba a pasar algo en el fondo, quedaba ahí. Literalmente, hay un video también creo que está en YouTube, un documental, deben ser 20 minutos, que explican todos los procesos que hicieron y comenta justamente esto. Ese hombre, si pasaba algo con el aparato, si dejaba de funcionar los motores, las hélices, entraba una fisura o lo que sea, no volvía nunca más. Se moría ahí en el fondo. Porque claro, la profundidad es tanta que hay muy pocos aparatos en el mundo que puedan llegar a esa profundidad. Por eso fue tan importante lo que hizo. Entonces, son 10 kilómetros de agua que tiene encima. Imagínense en el peso de toda esa agua. Es una columna de agua de 10 kilómetros. Es un montón. ¿Qué nos piden? ¿Qué nos preguntan a nosotros? Bueno, saber, nos damos cuenta que es un montón, pero ¿cuánto? ¿Qué es un montón? ¿Qué tanta presión tiene ahí abajo? ¿Qué tanta presión tuvo que sufrir el casco? El casco digamos, es el armazón del submarino, lo que hace fuerza para que no implote. Entonces, lo que queremos saber es realmente cuánta presión hizo. Bueno, cuánta presión sufrió, digamos. Nos dicen también
que si yo me sumerjo 10 metros en el mar, o en general en el agua, ¿no? 10 metros, la presión aumenta a 1 atmósfera. ¿Sí? Si yo me sumerjo 10 metros, es 1 atmósfera más. Si me sumerjo 10 metros más, claro, yo acá ya tenía 1 atmósfera, esto es 1 atmósfera, esto es otra atmósfera, son 2 atmósferas. O sea, que a 20 metros, vamos a poner acá 20, a 20 metros son 2 atmósferas. Ahora, imaginemos, vamos a modificar un cachito el dibujo. Imaginemos que bajamos un poco más. Bajamos 10 metros más. O sea, llegamos a 30 metros. ¿Qué presión va a sufrir? Y 3 atmósferas. 30 metros, 3 atmósferas. Ahora queremos saber, a esta profundidad, a 10.900 metros, ¿cuántas atmósferas son? Y bueno, es lo mismo que estuvimos haciendo acá. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Dividimos por 10. ¿Sí? Tenemos que dividir por 10, porque cada 10 metros aumenta una atmósfera. Entonces, dividimos toda esa distancia dividido 10. Vamos a ver cuánto da. Bueno, esto va a dar así, 1090,8 atmósferas, ¿sí? Lo cual es realmente un montón. Estuvo a una presión de 1090 atmósferas, 1090,8 atmósferas. Entonces uno dice, bueno, sí, qué sé yo, no sé, suena mucho, digamos, 1000 atmósferas uno suena que es un montón. Pero la realidad es que tampoco sabemos bien de cuánto estamos hablando. Porque vos decís, bueno, una atmósfera, yo casi ni la siento la atmósfera. Y me decís 10.000, o me decís 1000, y tampoco la siento la atmósfera, no sé de cuánto estamos hablando. Entonces la forma más fácil de darse cuenta de realmente cuánta presión es la segunda pregunta, que nos dice cuántos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado soportó el casco. Claro, ahora cambia el problema, porque yo tengo 1090,8 atmósferas y yo lo quiero pasar entonces a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, porque me dice cuántos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado soportó. Entonces yo quiero pasarlo a esta unidad. Quiero pasar atmósferas a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces acá tengo la fórmula de cómo hacer para pasar atmósferas a kilogramos fuerza. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Multiplicarlo por 1,033. Entonces, 1090,8 por 1,033, esto me va a dar en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, vamos a hacer la cuenta. Esto es 0,33 por 0,8 y nos da 1126,8 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. O sea, fíjense la enorme presión a la que estaba sometido el casco. Y estos son números bastante reales, digamos, porque más allá de que esto es una aproximación, el tema de que cada 10 metros aumente una atmósfera la presión en el agua, es aproximado, pero igualmente no deja de ser un cálculo bastante bueno para darse una idea que la presión que sufrió ese casco, el casco del submarino, fueron 1126 kilos por centímetro cuadrado. O sea, por cada centímetro cuadrado, que es una cosa chiquitita así, había una presión de 1000 kilos encima. 1000 kilos es una tonelada, es literalmente una tonelada, y es más o menos lo que pesa un auto chiquito. Por ejemplo, no sé, un Fiat Uno, un Gol chiquitito, esos autos pesan más o menos una tonelada. Y eso, por cada superficie de 1 centímetro cuadrado, había el peso de un auto chiquitito encima de ese submarino. O sea, imagínense lo bien diseñado que estaba, porque ante cualquier falla, una pequeña fisura, eso no le da tiempo a nada. Si se fisura el material, directamente se aplasta como una latita. Como cuando uno aplasta una cajita de esas de jugo que uno las hace explotar. Claro, ¿por qué explotan? Y porque uno le puso mucha presión y la cajita reventó. Lo mismo le hubiera pasado al tipo o mejor dicho, al submarino, si no hubieran hecho bien los cálculos. Bien, así que hasta acá este problema, la respuesta es esa. Son más o menos más de 1000 kilos de presión por centímetro cuadrado lo que estaba soportando en esta expedición. Esto hasta acá fue el problema 2. Vamos con el problema 3. Problema 3. Los aviones comerciales de pasajeros vuelan a la increíble altura de 15.000 metros y a esta altura la presión atmosférica, el nivel de oxígeno y la temperatura son muy bajas y el humano no podría sobrevivir.
Para poder realizar los vuelos, los aviones poseen las cabinas presurizadas, es decir, mantienen la presión dentro del avión en niveles que los humanos pueden tolerar. Se sabe que la presión dentro de un avión es de 0,72 atmósferas. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el aire sobre cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo dentro del avión? Bien, este es el problema 3, también es un problema interesante que se resuelve con cuentas muy sencillas y refiere a, digamos, al tema de la presión atmosférica dentro de los aviones. ¿Qué es lo que está pasando? Estaban hablando acá de un avión que está volando, y también dificilísimo dibujar el avión, vamos a suponer que es algo así, no sé, algo así. El avión está volando a 15.000 metros de altura. 15.000 metros. Esos son 15 kilómetros. Es muy alto. Cualquiera que haya ido de viaje, haya tenido suerte y pudo ir en una montaña o algo así, sabe que a medida que uno sube en la montaña realmente hace mucho frío, no solamente uno se apuna y le duele la cabeza por el tema de que falta el oxígeno y demás, sino que realmente hace frío. Así que imagínense la poca presión atmosférica que hay a esa altura. Las montañas son 2.000, 3.000 metros, estos son 15.000 metros. El oxígeno, la temperatura, la presión atmosférica, todo eso baja muchísimo y es imposible que un humano pueda vivir ahí. Lo pueden ver también cuando uno ve alguna película de aviones militares, que los pilotos usan máscaras. Claro, porque la máscara no es solamente para comunicarse con la gente que está en tierra, sino porque les da oxígeno. Porque claro, a esa altura es imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para poder viajar en avión? Lo que se hace es que dentro de la cabina, ¿sí? Bueno, acá también, imposible dibujar la cabina, vamos a suponer que esta es la cabina del avión. Dentro de la cabina del avión, acá tenemos los asientos y qué sé yo. Dentro de la cabina del avión hay aparatos que generan una presión atmosférica, ¿sí? Acá hay aire, genera una presión atmosférica y unos niveles de temperatura y de humedad necesarios para que la gente pueda vivir ahí adentro. Entonces, afuera hay una cierta presión atmosférica muy bajita y adentro hay otra presión atmosférica que es la que nosotros necesitamos para poder vivir. Si saldríamos afuera, directamente nos morimos probablemente en muy pocos minutos. Por eso la presión de adentro tiene que estar, la cabina tiene que estar presurizada para que no se escape la presión y la presión poder controlarla. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que adentro del avión la presión es de 0,72 atmósferas. Entonces uno dice, bueno, ¿y ese número qué es? La presión es 0,72 atmósferas. 0,72 atmósferas. Un número no me dice mucho, pero vamos a pensarlo. Nuestros cuerpos están acostumbrados a lo que dijimos antes, a una atmósfera de presión. Eso es lo que a nosotros es natural. Si yo estoy adentro de un avión a 0,72, eso quiere decir que estoy a menos de una atmósfera. Estoy a, digamos, el 70% de la atmósfera, de lo que estoy acostumbrado yo. Entonces el cuerpo también siente un cambio. Y es más, si alguno tuvo suerte de poder viajar en avión, sabe que uno se siente mal, no solamente por el miedo que da el viajar en avión, sino que también hay un problema con los oídos, digamos. A veces te hacen masticar chicle o bueno, comes algo, en fin. Porque también adentro del avión no está la presión atmosférica normal. Hay una presión atmosférica menor. Si bien es artificial y la tienen que generar para que no se descomponga la gente, porque no es la presión a los 15.000 metros, pero tampoco es la presión normal, lo que uno está acostumbrado. Con lo cual, los oídos, por ejemplo, se resienten. Sienten que hay un cambio de presión. Entonces yo lo que quiero saber es, estos 0,72 atmósferas, ¿cuántos kilogramos sobre centímetros cuadrados son? Porque me está preguntando cuánta fuerza hace el aire por cada centímetro cuadrado de mi cuerpo. O sea, la fuerza que hace el aire por centímetro cuadrado es justamente el kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso es. Cuando te preguntan cuál es la fuerza que hace algo sobre centímetro cuadrado. Por cada centímetro cuadrado de mi cuerpo hay determinada cantidad de kilos. Bueno, es lo que quiero saber. Entonces, tengo atmósferas y quiero encontrar kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y esto es igual que el ejercicio anterior, muy parecido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Según me dice acá, voy a tener que multiplicar todo. Vamos a ponerlo acá. Voy a agarrar y voy a decir 0,72 por 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y vamos a ver entonces cuánto es. Esto es 0,72 por 1,033 y esto nos da 0,74. Esto nos da 0,74 kilogramos fuerza sobre
centímetros cuadrados. Y esta es la presión que sentimos por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo. El aire que está dentro de la cabina hace una fuerza de 0,74 kilogramos, o sea, unos 700 gramos, 740 gramos, por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo. Muy bien, hasta acá entonces el problema 3. Veamos el próximo problema, el problema 4. Problema número 4. Una hidrolavadora Black & Decker puede entregar una presión máxima de 1200 psi. Expresar dicha presión en atmósferas y en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, este problemita aparentemente es un poco más sencillo. Tenemos una hidrolavadora, como les habíamos hablado antes. Las hidrolavadoras justamente hacen, digamos, elevan la presión del agua para que cuando salga con fuerza y pueda despegar la tierra, el barro y muchas cosas más, incluso creo que hasta pintura. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Bueno, eleva la presión del agua. Si eleva la presión, podemos hacer los cálculos de en qué está midiendo el fabricante esa presión y cuántos kilogramos fuerza en realidad son, o incluso cuántas atmósferas son. Entonces, el dato que nos dan es que ese aparatito hace una presión de 1200 psi. Entonces uno dice, bueno, esto es mucho, poco, la verdad que no lo sé. Y me piden que lo pase a atmósfera y que también lo pase a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, acá tengo que pensar, las cuentas no son difíciles, tengo que usar esto. El tema es que me piden que pase de PSI a atmósfera. Y yo acá no tengo, en estos dos no tengo, el PSI lo puedo pasar a kilogramo fuerza, pero no lo puedo pasar atmósferas a PSI, porque no me dieron una fórmula para eso. Entonces lo primero que vamos a hacer, es este. Entonces acá, ¿qué es lo que me están pidiendo? Que pase PSI a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, ¿cuántos PSI tengo? Tengo 1200 PSI. Y lo quiero en kilogramo fuerza. ¿Qué me decía esto? Que si yo tengo PSI y lo quiero en kilogramo fuerza, lo que tengo que hacer, tengo PSI, lo quiero en kilogramo fuerza, lo que tengo que hacer es dividir por 14,22. Esto nos va a dar, vamos a ver, 1200 dividido 14,22 y esto nos da 84,39. Lo que hicimos fue pasarlo a kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces acá ya tenemos, la presión son 84 kilos, un poco más de 84 kilos por centímetro cuadrado, lo cual también es un montón. De nuevo, un centímetro cuadrado es un cuadradito así chiquitito de 1 por 1, de 1 centímetro por 1 centímetro, algo muy chiquito y está aguantando 84 kilos, casi lo que peso yo, un montón. Yo peso más, bueno, pero más o menos. Entonces, ¿ya qué es lo que encontramos? Y bueno, encontramos los kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, eso es la respuesta B. Ahora lo que yo quiero es la A. Bueno, el A es, yo necesito para encontrar en el A, lo que me están pidiendo es la atmósfera. Yo quiero saber cuántas atmósferas son. Bueno, si yo digo, bueno, atmósferas, lo que necesitaría saber para encontrar las atmósferas son los kilogramos fuerza. Antes no me lo dieron, a mí los datos me lo habían dado en PSI, pero los kilogramos fuerza yo los acabo de encontrar. Yo sé que son 84,39. Entonces yo tengo esto y lo que quiero es esto, atmósferas. Entonces, ¿qué es lo que me dice que haga? Que lo divida por 1,33. Entonces agarro mis kilogramos fuerzas, que son 84,39 kilogramos fuerzas, esto no lo vamos a poner así, esto lo borro. 84,39 kilogramos fuerza y lo paso a atmósfera, porque me están pidiendo en la pregunta A las atmósferas. Dividido 1,033. Lo que acá me pide que lo divida, para pasar de acá a acá. ¿Y eso cuánto es? Vamos a ver. 84,39 dividido 1,033. Y esto nos da 81,69. Y estos son, como bien dijimos antes, atmósferas. ¿Sí? Con lo cual, acá encontramos, esta sería la pregunta A. ¿Cuántas atmósferas son? Bueno, increíblemente son 81 atmósferas, lo cual es también un montón, por ser un aparatito de uso doméstico. Muy bien, hasta acá el último problema y también con esto terminamos la clase. Bueno, espero que les haya interesado el tema. Ven que cuenta con matemáticas muy sencillas,
pudimos resolver problemas muy interesantes, muchos de la vida cotidiana. Esto, si ustedes agarran la caja digamos, de una de estas hidrolavadoras, las medidas de la presión se la van a dar así. Entonces uno, si necesita saber más o menos de cuánta presión están hablando, y bueno, conviene pasarlo a esto, porque sabemos que son 84 kilos. Digamos. Son cosas bastante cotidianas, o por ejemplo problemas interesantes, como por ejemplo el del mini submarino. Bueno, hasta acá entonces, no hablo más, espero que les vaya bien y que, bueno, que no les sea difícil el tema. Éxitos.